Entonces, ¿qué? Hay una selección, y no es una selección, no es que se olvidó de cuestionar y ponerle el dedo en la calle Pou a determinados regímenes violadores de derechos humanos y a otros no. Eligió criticar y obviamente fue aplaudido, ¿no?, por la derecha internacional, por la derecha acá en Uruguay, pero si uno se pone el defensor de derechos humanos, en esa misma reunión tenía que cuestionar, ¿no?, a El Salvador, tenía que cuestionar también obviamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenía que cuestionar a Honduras y a Bolivia. Yo soy director del partido y mi rol acá nunca es tirarle flores al gobierno, es generar un poquito más de pensamiento crítico en las estructuras orgánicas. Y yo algo que le critico a este gobierno es que varias de las reformas que hizo, por ejemplo la reforma en materia de educación, esta reforma estuvo reñida quizás de un poco menos de diálogo de lo que me gustaría con actores sociales. Vértice en el aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al segundo debate de Vértice. Aquí estamos con mi compañero Enzo Mango. ¿Cómo te encontrás? Muy bien, con mucha expectativa del debate y con muchas ansias de que pasemos un buen momento los cuatro. Excelente, tenemos dos invitados destacados, tanto del Partido Nacional, Frente Amplio. Por un lado tenemos aquí en mi lado derecho a Martín Moraes, director del Partido Nacional, está también como asesor y ¿qué? Y secretario. ¿De qué? Contame un poco. Del edil Javier Barrios Bove en la Junta Departamental de Montevideo. Uh-huh. También integro el Directorio Nacional de la Juventud del partido. Ahí tenemos un rol orgánico que es muy interesante y es esencial, por lo menos en los últimos años que ha transitado la vida partidaria. Y nada, también soy licenciado en Relaciones Laborales. Exacto. Y eso le aporta algo a todo Esto. Todo aporta. Vamos arriba. Y en mi lado izquierdo tenemos a Sebastián Agobián. Exacto. Tú sos magíster en Relaciones Internacionales. Exactamente, con orientación en Economía y en Política Exterior, y actualmente estoy haciendo un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata en Relaciones Internacionales. Mirá, y también integras la comisión, puede ser, de Relaciones Internacionales del Frente Amplio. De Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio y obviamente la directiva del Espacio Socialdemócrata Amplio, nuevo sector del Frente Amplio, Uh-huh. que armamos con Pablo Ferreri, con Florencia Astori y varios sectores, ¿no? Y bueno, un poco... y aparte, obviamente, trabajo en la División de Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo. Excelente, bueno, va a estar lindo el debate, me parece, porque me gustaría apuntar ahí al ámbito internacional. No sé, ¿tú agregar algo más, Enzo, antes de comenzar? No, quizás como previa contarles que nosotros nacemos como una idea de debates entre jóvenes, que lo que queremos es que cada uno de los jóvenes dé su punto de vista, que a veces no hay esos ámbitos, esos espacios donde cada uno pueda dar su opinión, su forma de ver el mundo. Y acá, tanto con cada uno con su camiseta política, pero que puedan expresarse y explayarse de la mejor manera y que van a tener la libertad absoluta de decir lo que a ustedes les parezca de los temas a tratar. Así que adelante nomás. Sí, hablando de camiseta, tenemos ahí que viene militar, Martín. Justo me agarraron a las corridas hoy, venía de militar, le pregunté a los gurises antes si podía Sí, sentarme con la camiseta. todo se puede. Si no me... Vivimos en democracia. Excelente. Bueno, me gustaría comenzar con Sebastián preguntándole, bueno, hace 2 años, ¿qué sucedió contigo? ¿Tuviste un viaje a, no sé, Rusia, Ucrania? ¿Cómo fue esa situación? Contame un poco. Bien, no, yo tenía previsto, incluso pasó, ¿no?, una charla en la Universidad de Moscú para discutir lo que estaba pasando en ese momento, que era el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia por Uh-huh. la República de Arsaj, ¿no? Uh-huh. Un territorio en disputa entre Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Donde había 120.000 personas. Es un territorio que es históricamente armenio, Uh-huh. ¿no? De la población, el 98% de la población es armenia. Estaba en territorio de Azerbaiyán después de la implosión de la Unión Soviética. Gran parte del conflicto, tanto Ucrania, Rusia, Armenia, Azerbaiyán, todos los ex países de la Unión Soviética tienen un problema de fronteras. Este era un problema de frontera. Y nosotros, aparte de ahí, ¿no?, de un poco manifestar la necesidad, ¿no?, del actor central geopolítico, que es Rusia, teníamos contactos y teníamos una agenda con diputados de la Duma rusa,
¿no? Un poco para hacer un lobby para que Rusia, como garante de la paz entre estos dos países, tenían que jugar un rol más preponderante al que estaba jugando, porque efectivamente Azerbaiyán estaba violando el derecho internacional, estaba violando los acuerdos y seguía agrediendo, ¿no? Y estábamos diciendo que efectivamente iba a pasar, estaban bloqueando a Azerbaiyán, a Artsaj, y que obviamente estaban en cualquier momento en condiciones de una limpieza étnica muy fuerte contra esa población. Entonces, en ese marco de acuerdos con los diputados rusos, me ofrecieron, bueno, su palabra de ir, ¿no? Y hacer un lobby mucho más fuerte, ¿no? con Rusia para que Rusia integre, o sea, mucho más fuerte lo que es su presencia en ese conflicto, ¿no? Y que genere los acuerdos que efectivamente vean que era alto el fuego. Y en ese marco también, bueno, me pidieron que en ese cambio de figuritas que se da en la política internacional, dice, bueno, queremos que vayas y que veas en Crimea lo que está sucediendo. Que en calidad de observador. Y me dice, observarlo, lo dice, no tomas postura. Digo, mira, nosotros no tomamos postura, no solo no tomamos postura, sino mi sector, ¿no? Que en ese momento estábamos en la Asamblea de Uruguay. Nosotros somos contrarios a la invasión de Rusia a Ucrania. También obviamente somos muy críticos con el gobierno ucraniano de cómo estaba, entre otras cosas, mirando para el costado la limpieza o las amenazas que le estaban haciendo a la población rusa en esos territorios, ¿no? Y en ese marco, bueno, fuimos a observar sin tomar postura, como lo que hace un observador internacional, ¿no? Incluso las observaciones internacionales muchas veces sirven para no solo ver las cosas de primera mano o ver determinadas cosas, ¿no? Y que después uno saca las propias conclusiones y tiene más información arriba de la mesa de que a veces nos llega, obviamente. Entonces a uno le pica ahí el bichito profesional, ¿no? Uno toda la vida, desde primero de facultad, cuando tenés facultad de Derecho, la maestría lo mismo, el doctorado lo mismo, estudiás conflictos. Entonces voy a poder ver determinados conflictos desde adentro, ¿no? Y fue eso. Entonces, ¿qué pasa? Esa misma semana salta lo de Astesiano, ¿no? El blog, el boom de Astesiano. Entonces, que hay actores del gobierno rápidamente, ¿no? Salen a querer contraponer una noticia con otro, y bueno, se hizo un boom mediático más allá del coso, porque incluso muchos legisladores, tanto en su momento del Partido Nacional, el Partido Colorado, habían ido a observar, por ejemplo, lo que es el referéndum de las Malvinas, ¿no? Uruguay también tiene una postura como Estado, ¿no? Y lo mismo decían ahí Trovo en su momento, que un observador, ¿no? Es eso, no toma postura, observa y ve. Pero bueno, ahí obviamente el gobierno jugó muy fuerte, ¿no? Que hasta la propia Cancillería, ¿no? Salió con una declaración muy mala, porque entre otras cosas expone mi partido político un ciudadano, eso también está fuera de todo contexto, ¿no? O sea, el Estado no puede hacer ese tipo de cosas, pero bueno, era Bustillo que estaba arriba de la mesa, entonces bueno, con esos personajes, si Bustillo te hace ese tipo de declaraciones, bueno, estamos por la vía correcta. Sí, pero no solamente Bustillo a nivel nacional, sino también la Embajada de Ucrania en Argentina. Exacto. Pidió acciones judiciales contra ti. Sí, no, también obviamente, ¿no? Fuera, o sea, bien, ellos hacen su juego político, porque aparte obviamente tienen que hacerlo, y en este marco de las relaciones internacionales todos juegan, y prácticamente me querían convalidar como un terrorista o como un, no sé, agente pro-ruso, cuando nunca lo fui, pero eso fue muy crítico cuando se ven las notas, cuando se da la invasión. Y en ese sentido, claro, obviamente ellos tenían que jugar ese juego, lo jugaron, ¿no? Un cónsul honorario acá que también obviamente es del Partido Nacional. O sea, cónsul honorario acá en Uruguay, Diego Guadalupe. Exacto, que es miembro del Partido Nacional, o sea, también tenía un móvil político ahí que jugar. Y bueno, obviamente, esto es la política y todos sabemos cómo se mueve, ¿no? Y a veces, aunque seas incoherente, porque esto de los observadores observan y está en la página del Partido Nacional, ¿no? Y que no toman postura, pero bueno, se olvidó eso, incluso el propio diputado, que fue el que puso arriba la mesa fuerte, Rodríguez, que era el suplente de Trovo, ¿no? Entonces yo le decía a Rodríguez en el debate que tuvimos por las redes, pero no aprendiste nada de Trovo, porque Trovo dice esto, que los observadores observan y no toman postura. Creo que eso es importante. Entonces, así como nunca le señalamos a Trovo en su momento para hacer eso, ¿no? Lo mismo, bueno, pero bueno, era eso. Justo surgió en el mismo momento de Astesiano. Obviamente que después el Astesiano siguió incrementando, ¿no? Excelente. Pero pues, tú hablaste de política ideológica. Quiero darle la palabra a Martín para que, bueno, nos cuente un poco la postura que ha tenido el Frente Amplio, un poco dubitativa, ¿no? De tibieza, digamos, desde 2019 con Maduro. ¿Es dictadura, no es dictadura? Quiero darte la palabra, a ver tú qué opinás al respecto. Bueno, a ver,
Yendo un poquito más atrás, en función de la intervención de Sebastián, a mí me alegra que se generen este tipo de espacios en donde se puedan aclarar una cantidad de cosas. Y yo, más que nada en estos temas, al igual que Strobo, por ejemplo, trato de ser muy, muy, muy pragmático, porque siento que el Uruguay, que es un país que no tiene una chequera muy grande, pero sí una pluma muy, muy, muy grande, tiene que ser responsable en materia internacional por dos cuestiones sencillas de explicar, pero no de llevar a cabo. Y la primera es que no podemos ingerir directamente u opinar livianamente sobre casos internos sobre distintos países. Verán, mi partido tiene una profunda vocación nacionalista, también latinoamericanista y antiimperialista. Y si nosotros analizamos el contexto de las dictaduras que existen en la región, automáticamente tendemos a decir Cuba, Nicaragua, Venezuela, y nos asombramos y nos rasgamos la vestidura diciendo que son dictaduras de izquierda y que la izquierda es dictatorial por naturaleza, y en realidad si hacemos un repaso histórico de lo que son las dictaduras en Latinoamérica, incluso en el mundo, creo que por lo menos en la región podemos contar más dictaduras que fueron de derecha que de izquierda, y eso al Partido Nacional le tiene que importar muy poco. A nosotros no nos interesa el color ni del perseguidor ni del perseguido, ni el color, ni el signo, ni de quién es amigo. Nosotros condenamos dictaduras, sean de izquierda o de derecha, no interesa. Nosotros condenamos dictaduras. Después, en función de esto, podemos opinar sobre las posturas que tienen los distintos partidos políticos en Uruguay. El Frente Amplio, por ejemplo, tiene una vocación dentro de... Bueno, algunos sectores del Frente Amplio tienen una vocación internacionalista. ¿Qué significa tener una vocación internacionalista? Bueno, que tienen en los distintos países a lo largo del mundo cuadros de los que son hinchas, y eso no les permite separar cuestiones que quizás sean diplomáticas de su matriz ideológica. Y eso es lo que les permite o los obliga, no lo sé, a estar abrazándose con los Maduros, con los Díaz-Canel, con quienes se les ocurran. Acá hay una lista larga de ejemplos. Pero me parece que va un poquito por ese lado. El Partido Nacional solamente piensa en fórmulas que son aplicables para el Uruguay, y a su vez piensa las relaciones internacionales y piensa la región como, bueno, una sucesión de países hermanos que deben encontrar sus caminos por sus propias formas, porque nosotros no podemos hacer más que jugar un poquito y opinar livianamente sobre alguna cosa, pero creemos que los países hermanos de la región tienen que encontrar su camino, y en Latinoamérica no puede existir la autodeterminación de los pueblos si no hay democracias fuertes. Nosotros bregamos para que los países que nos rodean tengan democracias cada vez más fuertes, instituciones cada vez más estables y liderazgo que cada vez respeten más a sus instituciones y a sus pueblos por sobre todo. Pero ¿qué pasa con, me pregunto, disculpa, pero Sí. ¿qué pasa con esos pueblos que están sometidos, ¿no?, a un gobierno autoritario, totalitario? Porque vos me estás diciendo como que en realidad hay que dejar solamente opinar desde afuera, pero no tratar de tampoco mover mucho la aguja. ¿Qué pasa con esos pueblos que están sometidos completamente y que tienen un poder autoritario, totalitario, que están inmersos en ese país? ¿Qué solución o qué opinión tenés vos para que ellos puedan salir de eso? Solución yo no tengo ninguna, opiniones sí puedo tener, puedo tener varias. Millones. ¿Qué pasa con esos pueblos? Se lo podemos preguntar a cualquiera de los inmigrantes que día a día están acá en la vuelta. Ahora estamos en Ciudad Vieja, para los que no saben, y por acá vemos a un montón. Yo trabajo acá a 2 cuadras. Pero no, soluciones no las podemos tener más que expresarles nuestro mayor deseo de que puedan encontrar su camino y que se encaucen con el rumbo democrático de sus países. Hay que verlo de afuera y dejar que el poder siga sometiéndolo. No sé si solamente verlo de afuera. Por ejemplo, ahora Sebastián mencionaba un ejemplo muy claro que son los veedores internacionales, y a mí me parece que eso es un rol muy, muy, muy interesante en estos casos, porque está bien, el veedor internacional no tiene injerencia, no tiene opinión, simplemente va y ve, pero de cierta forma también funciona como un controlador o un agente de contralor para que estos regímenes, que de a ratos van dando buenas señales, pero que después las borran con el codo, pero
que al tener la presencia de agentes que son de otros países y que los están mirando, por el simple hecho de mirarlos no cometen errores más graves que los que pudieran cometer. Por ejemplo, si no me equivoco, Venezuela tuvo una muy buena elección hace algún par de años que vendrían a ser como las elecciones municipales acá, en donde todo transcurrió de cierta forma, o dentro de lo posible, bastante bien. Podríamos decir que fueron elecciones bastante limpias, pero de ese tiempo para acá, después siguen sistemáticamente inhabilitando a los principales candidatos de oposición, como María Corina, como le pasó a Guaidó hace un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siento que tienen, por algunos periodos, buenas señales para con sus instituciones y después las borran con el codo. Sebastián. Bien, no, muy interesante, muchas cosas que compartimos. Sin duda yo creo que el sector bolsonarista tiene esa mirada, pero no le errarismo. Y no le errarismo en el gobierno, porque si hay algo que se ha caracterizado este gobierno es por una política exterior ideologizada, de derecha, y que a su vez ha utilizado, por ejemplo en América Latina, determinadas condenas a determinados regímenes, ¿no?, para ponerse el saco del defensor de derechos humanos, pero se ha olvidado de condenar a otras. O sea, si uno se pone el saco de derechos humanos, primero, vamos a partir de los datos. En el mundo hay aproximadamente solo 25 países de 200 que tiene más o menos la ONU con democracias plenas. ¿Tá? En América Latina solo tenemos 3, Uruguay, Costa Rica y Chile. Todas las demás democracias de América Latina, algunas no son ni siquiera democracia, son democracias imperfectas o tienen grados de autoritarismo. Entonces somos solo 3. Entonces lo que utiliza, por ejemplo, el presidente, que ha utilizado mucho, y es un rasgo del herrerismo, es utilizar a veces la política exterior para jugar para la tribuna electoral en Uruguay. Entonces, por ejemplo, en la CELAC, ¿no?, donde el presidente va y cuestiona a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Tá? En esa misma reunión, ¿no?, que los tilda de violadores de derechos humanos, estaba el dictador de Honduras, de derecha, ni una sola palabra. Estaba la dictadora de Bolivia, Yanine Áñez, que le invita, ¿no?, a la asunción del presidencial, ni una sola palabra. Entonces, ¿qué hay? Una selección, y no es una selección, no es que se olvidó de cuestionar y ponerle el dedo en la calle Pou a determinados regímenes violatorios de derechos humanos y a otros no. Eligió criticar y obviamente fue aplaudido, ¿no?, por la derecha internacional, por la derecha acá en Uruguay, pero si uno se pone el defensor de derechos humanos, en esa misma reunión tenía que cuestionar, ¿no?, a El Salvador, tenía que cuestionar también obviamente a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenía que cuestionar a Honduras y a Bolivia. O sea que uno ahí eligió, y me parece que desde la presidencia de la República, si uno se va a poner con el sello de defensor de derechos humanos, bueno, los cuestionamos todos, de derecha y de izquierda. Eso es una política exterior coherente. Entonces el presidente y el Partido Nacional, ¿no?, encabezado en el ritmo, siempre ha cuestionado estos regímenes de izquierda, ¿no?, que algunos para mí no son de izquierda, son autoritarismo, ¿no?, y que obviamente se ha olvidado de cuestionar, ¿no?, a los gobiernos de derecha. Y en su caso también ha sido un pragmatismo también muy exacerbado, de, por ejemplo, critica a Cuba por la organización política de ese Estado, ¿no?, y con China, que tiene la misma organización política del Estado, ¿no?, tiene un partido único, economía centralizada, no hay libertad de expresión, o sea, ahí solo el Estado autoriza los medios, ¿no? Ahí fue a abrazarse con China, ¿no?, y no le dijo ni una sola cosa que le tenía que haber dicho lo mismo, ¿no?, si es coherente. Entonces, en ese sentido, creo que también lo mismo con el emir de Qatar. No hay, como bien lo señalaba, hay gobiernos autoritarios, gobiernos totalitarios, ¿no? Podemos encajar desde una perspectiva académica, ¿no?, a Venezuela como dentro de los gobiernos donde no es democracia plena, autoritario. Ahora no es un gobierno totalitario, ¿no? Si vamos a la academia, perfecto, ¿no? Porque incluso hay partidos políticos, bien lo señalaba. Hubo una elección donde hubieron diferentes... yo participé como observador de esa elección, ¿no? ¿Eso fue en 2022? No, era 2000 o 21, o sea, por ahí, ¿no? Entonces, criticamos a Maduro, pero ¿sabes qué? En Qatar, si uno se para en la Plaza Bolívar de Venezuela con un cartel a favor de las minorías LGTB, no va a pasar nada. Ahora, si se para en Qatar, esa persona es detenida. Y al emir de Qatar, ¿qué hizo el presidente? En vez de cuestionarlo así como a Maduro, no, le regaló un caballo. Se hizo amigo. Entonces, en ese sentido, es una incoherencia. Y después cierro para no comparar la palabra, con el tema de soluciones y de cómo ha sido la política de Venezuela y de Uruguay
¿no? Con los gobiernos del Frente Amplio y con los gobiernos del Partido Nacional. Por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos en el último periodo de gobierno, cuando hubieron decisiones en las cuales nosotros no entendíamos que no estaban dadas las garantías. Uruguay sancionó a Venezuela a través del Mercosur, porque para las sanciones en el Mercosur tienen que estar los 4 socios plenos en forma coordinada y Venezuela fue sancionada con el voto de Uruguay. No solo eso, sino Uruguay bajó las relaciones internacionales de embajada a lo pasa, le retira al embajador y queda un encargado de negocio. El Partido Nacional lo que hace es incluso subir esa denominación y envía un embajador político, no es un embajador menor, no es de carrera, ¿no? Y lo sube de categoría. No sé si lo sube de categoría por el interés político que tenía con Venezuela, si es coherente no, o capaz que quería acomodar a un ex que no salió y tener un sueldo mayor que no tiene el encargado. Sin embargo, el gobierno del Frente Amplio le costó y le sigue costando condenar a Cuba. O sea, creo que, si no me equivoco, el único sector donde dio el brazo a torcer, como nomás teoría, es Asamblea Uruguay. Sí, hicimos en su momento. Yo estaba en esa política y no voté en forma. En su momento ahí lo condenó. Pero una declaración que si no, hasta el día el de hoy Frente Amplio, que cuando se dieron las manifestaciones, ¿no? Que el Frente Amplio, incluso en el Parlamento, ¿no? Acompaña determinados aspectos, ¿no? De donde esas manifestaciones que hubieron, ¿no? Que incluso del Frente Amplio saca una declaración interesante donde dice bueno, que hay que garantizar las manifestaciones y el derecho pacífico, ¿no? De la población civil a manifestarse. Y eso lo saca el Frente Amplio, ¿no? Ahora, cuando hablaba de las soluciones, yo me acuerdo que en esa observación que nos tocó, ¿no? Y creo que eso sí, el gobierno del Frente Amplio era un actor interesante y que el Partido Nacional lo ha perdido, como ha perdido el Uruguay de este gobierno, es que el gobierno del Frente Amplio, a través de los actores del Frente Amplio, por esas cosas internacionalistas que bien señalábamos, nosotros teníamos diálogo con el partido de gobierno de Venezuela, con los partidos de oposición de Venezuela, porque no hay solo una oposición, hay varias oposiciones en Venezuela. ¿Tá? Hay oposiciones que reconocen a Guaidó y otras que no reconocen a Guaidó. Nosotros tenemos diálogo con todo ese abanico, ¿no? Incluso cuando estábamos en el gobierno también. Y éramos conjuntamente con México, que éramos capaces de sentar a la mesa a intentar dialogar, y creo que eso es el marco de las soluciones, ¿tá? Porque la solución pasa primero por la autodeterminación de los pueblos, el derecho internacional, y que las venezolanas y los venezolanos, ¿no? Generen un acuerdo. Desde afuera no va a venir nada. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Es articular y ser actores, como jugábamos en el fútbol, ¿no? De 10 para hablar con la oposición y con la... El Frente Amplio lo hizo, lo tenemos, esas capacidades. Nosotros sentamos en la mesa, me acuerdo, yo era presidente de la Copal Juvenil, ¿no? Una organización que nuclea 70 partidos de América Latina, y sentamos en una mesa de diálogo de juventud a diputados de la oposición, de los que estaban con Guaidó, los que no estaban con Guaidó, y al gobierno, para dialogar en materia de juventud, a ver si podíamos acuerdo. El gobierno a nivel nacional, y se cierra con esto, lo que hizo el Frente Amplio es también llamar al grupo de contacto internacional donde la oposición y el gobierno se podían sentar conjuntamente con México. Cuando cambió el gobierno, obviamente la calle Pou, en esta postura de apoyar y hacer un guiño hacia la derecha y cuestionar a Maduro, ¿no? Perdió esa calidad de ser un actor que puede dialogar con todas las oposiciones, y México siguió en el camino. ¿Y qué pasó con México? Logró sentar nuevamente a la oposición y al gobierno y llegar a determinada base de acuerdos que obviamente después eso es lo que podemos hacer de afuera, ¿no? Porque uno no puede imponer, es sentar a la negociación y eso es largo, pero es la única solución y es un plan de soluciones. Creo que el Frente Amplio tiene ese plan de soluciones o tiene esa capacidad de ser un actor de solución y no un actor que esté tirando más leña de fuego. Martín, ¿qué opinas sobre esta pérdida de diálogo que ha mencionado Sebastián? A ver, también es cierto que sentar actores de democracias flojas, hablar con actores de democracias flojas o de dictadura directamente, no sé si nos puede llevar a un buen cierre. Yo siento que el Uruguay desde hace larga data mantiene un pragmatismo muy interesante en materia de relaciones internacionales, y por su propia condición de ser Uruguay, de ser un país medido en el mundo y estable y mucho más de diálogo que lo que menciona Sebastián, es que no se está permitiendo generar este tipo de instancias en los distintos países, sino que lleva las discusiones a niveles mucho más altos, en donde están todos los países representados, porque si va un representante de Uruguay, sienta un representante de la oposición, un representante del oficialismo en Venezuela, y ahí llama a algún par más, no sé qué tantas garantías pueden estar dadas para llegar a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, si vamos a organismos internacionales, y esos organismos internacionales están sentados todos los países de la región, bueno, por ahí puede ser mucho más fructífero
el debate. O sea, recordemos que acá lo que tenemos que hacer todos es respetar los procesos internos de cada uno de esos países. No sé si es estrictamente necesario que vayan representantes de partidos políticos internos de un país a tratar de generar mecanismos de solución con actores políticos del país en cuestión. No sé si es la solución. Puede llegar a serlo, yo lo dejo a libre interpretación de cada uno. No me parece que sea el camino. Sí, ahora, podemos nombrar muchísimas dictaduras, democracias flojas y demás. Ahora, una dictadura de un país que van a ser 65 años que está en dictadura, 65 años, que hasta el día de hoy haya personajes políticos que les cuesta decir que es una dictadura, es llamativo, ¿no? O sea, que hoy en día, digamos que Cuba no es una dictadura, o que algunos dicen no, es una forma de gobierno distinta o que tiene sus matices, es un poco condenable, me parece, ¿no? Me parece que los personajes políticos tendrían que hacer un punto ahí de introspección y decir, ¿qué estamos diciendo, no? Los medios públicos. ¿Por qué no condenamos una dictadura que hace 65 años casi 65 años, que está en pie? Y bueno, eso es parte ¿no? de la complejidad que las políticas. Estamos hablando que el presidente de la calle Pou decía que era un dictador y el emir de Qatar se abrazaba y sin duda, con lo crítico que soy de Pero Cuba... entonces el problema de los políticos, no el problema en del Cuba, por ejemplo, presidente. en Cuba, o sea, puede haber un poco más de democracia que en Qatar. Pero no podemos Es hacer real, donde hay o sea, más o entonces, menos democracia yo- cuando no hay por eso democracia. mismo, por eso También es- es distinto ponernos a comparar sociedades occidentales y También. orientales. Sí. Son Bueno, pero Son instituciones distintas, son sociedades distintas. Pero está el caso de China. ¿No? O sea, si criticas, ¿no? Criticas porque tiene el mismo sistema político, ¿no? Y económico, ¿no? Lo que pasa que ahí la diferencia es que China es el comunista rico, principal socio comercial del Uruguay, y Cuba es el comunista pobre. Entonces, también hay una cuestión de que cuestiono a uno, ¿no? Y me callo con el otro. Entonces, a ver, y ahí es un tema, estamos hablando del mismo régimen. Entonces yo creo que ahí es la dificultad, y es por eso que cuando hablamos de señalar, yo creo que los partidos políticos tienen un rol fuerte. Los partidos y los estados. Y no es uno u otro. Tienen la capacidad en diferentes instancias de articular. Entonces, todo lo que sea a través del diálogo, ¿no? Sentar a las partes y buscar una solución donde las venezolanas y los venezolanos puedan salir de esta horrible situación que tienen, yo creo que eso está en el camino de las soluciones y creo que es el camino que tiene que recorrer los actores políticos y obviamente los actores principales del derecho internacional, que son los estados. Tú me decías que el Frente Amplio tuvo una mejor impronta en derecho internacional, pero yo me acuerdo que en 2018, cuando vieron los conflictos, el señor José Mujica decía que la gente se paraba delante de los tanques de guerra. Era como que, ¿cómo fue la frase? No, que no había que parafaseando, pararse, ¿no? Sí, por eso no, pero te recuerdo que no había que pararse frente a los tanques de guerra. Pero entonces, no veo donde uno. Pero tenga bueno, en mejor 2018, que otro. en el 2018, cuando Uruguay sanciona a Venezuela con el Mercosur y Sí, sale sí. de miembro pleno a asociado. Y desde ahí hasta ahora nunca volvió. Entonces fueron acciones reales, no es que el Frente Amplio no hizo una acción. Estamos hablando que lo sancionó, lo sacó como socio pleno del Mercosur, ¿no? Y a su vez le bajó el carácter de la embajada a una oficina de negocios. Entonces hubieron acciones del Frente Amplio. Entonces, decir que no hubo acciones, pero acá están, son los datos y que efectivamente hubo una acción. Y obviamente después, no solo queda sancionar, sino buscar el diálogo. Y creo que el Uruguay hoy lo perdió, es un dato de la realidad. Hoy quien pudo sentar a la negociación, ¿no? Y la esperanza es a través de la negociación a la oposición, a las oposiciones de Venezuela y al gobierno fue México. Antes era México y Uruguay. Entonces creo que ahí está el rol. Y cuando hablamos de las soluciones, y que yo creo que cuando se decía que no hay soluciones, yo creo que hay soluciones. Y es a través del derecho internacional, a través del diálogo multifacético, porque incluso lamentablemente ahora está Palestina, ¿no? e Israel, un conflicto horrible. Pero ¿cómo nacen los acuerdos de Oslo? Ahora está la película en Netflix. Primero se convierten en diálogos entre determinados referentes y después viene subiendo de nivel y terminan después los estados o los representantes de los estados, ¿no? y acuerdan una paz que en su momento lamentablemente terminó con el asesinato por parte de fundamentalistas israelíes al primer ministro de Israel que firmó ese acuerdo. Entonces ahí hay que ver, por eso digo que son diferentes actores, pero me parece que el camino de la solución es eso, es el diálogo, es hablar, y que la única solución para los países, como pasó en la dictadura del Uruguay, es que las personas de ese país logren a través del diálogo buscar una salida. Desde afuera la intervención militar, y ahí yo discrepo, por ejemplo, yo no me gusta mucho Maduro, no me gusta Maduro, pero tampoco me gusta Corina Machado. Corina Machado fue la que con Almagro habló de generar
y con lo que era la estrategia de Donald Trump, cualquier intervención, incluso la militar, ¿no? Arriba de la mesa. Y nosotros sabemos, ¿no? Porque hemos analizado muchos conflictos, cuando hay intervenciones militares en América Latina, que es un continente de paz, terminan en estados fallidos. Pasó en Libia, en Irak, y no queremos ese camino para nuestra América Latina. Sí, igual yo sigo insistiendo en que si bien en 2018 hubo acciones de parte del Frente Amplio, bueno, siendo gobierno y demás, ¿por qué hasta ahora sigue costando tildarlo de dictador a Maduro? Porque, por ejemplo, hace poco salió Orsi diciendo que en Venezuela había una dosis de autoritarismo, pero no, salió Delgado también mencionando que en realidad ahí no hay elecciones libres, eso es una dictadura. ¿Por qué hasta el día de hoy, Cose, que prefiere no hablar de asuntos internos de otros partidos, ¿por qué sigue costando al día de hoy? Hablar sobre el tema de Venezuela. Sí. Yo creo que a nivel individual, creo que todos los dirigentes del Frente Amplio tienen posturas y lo han expresado, ¿no? No me acuerdo, yo lo hice, Danilo lo hizo en su momento, Pepe, Daniel Martínez, en el marco de la campaña cuando era candidato, también cuestionó, ¿no? a Venezuela lo tildó como una dictadura en su momento. Yo creo que ahora el rol, y es eso, es que Uruguay tiene la capacidad de vuelta de sentarse con todos. Ahora, si yo le digo dictador a Maduro, ¿no? O lo puedo tildar de dictador, puedo ir lo que pienso a nivel de Frente Amplio o a nivel de Estado, ¿no? Lo tildo de dictador. Y digo lo que pienso a nivel también de partido o de Estado de Corina Machado, ¿no? Y después, ¿sabes qué? La Venezuela, incluso nos decían ellos, los venezolanos mismos ahí, los representantes de todos los partidos, decían que una cosa es la discusión pública, pero saben que Venezuela se necesitan y que el acuerdo es porque no se van a ir del país los chavistas ni tampoco parte de la oposición. Necesitan un acuerdo que sea duradero con todas las partes arriba de la mesa. Entonces creo que ahí lo que tenemos nosotros como estrategia es ser parte de un actor que juegue como 10 y que todos lo reconozcan para poder sentarse en la mesa como lo hace México y no salir rápidamente. Porque aparte, es de vuelta, es como politizamos, ¿no? Determinados conflictos. Hablamos un montón de Venezuela y yo me encanta hablar de Venezuela. Ahora, no hablamos nunca de El Salvador, ¿no? El gobierno no cuestiona a El Salvador, a Nayib Bukele, que tiene también es una dictadura, que persigue a la oposición, que persigue y tiene presos políticos, ¿no? Que tiene exiliados políticos y que las elecciones, ¿no? Fueron un escándalo. Y no hubo una declaración del gobierno del Uruguay cuestionando a Bukele y las elecciones fueron hace poquito. Entonces, ¿por qué hablamos mucho a veces de Venezuela? Que creo que es un rol que la derecha internacional lo hace, ¿no? Siempre te ponen la agenda de Venezuela, pero no te ponen las dictaduras de derecha. Y es una estrategia clara. La Por ejemplo, dictadura igual es dictadura. O sea, la dictadura Exacto, no tiene ni izquierda ni derecha. Bueno, pero ahí tenemos un gobierno del Uruguay que cuestiona, en ese sentido estoy de acuerdo con vos, pero tenemos un gobierno que cuestiona a Nicaragua, Venezuela y se olvida de El Salvador, en su momento de Honduras y de Bolivia. Entonces, efectivamente, creo que el camino, si nos ponemos de acuerdo todos, bueno, vamos a cuestionar toda la dictadura, tenemos toda la dictadura. Ahora, no podemos cuestionar unas sí y otras no. Martín. Bukele tiene 80% de aprobación en Sí. su propio pueblo. Y Sin embargo, Mussolini también la tenía. Sin Y embargo, Hitler también. cuando miramos para los costados en Uruguay, los que vienen son cubanos, son venezolanos y Exacto. si se tienen que estar yendo No, de su pero país porque no están conformes teníamos con su exiliados gobierno, colombianos. nosotros no somos quien para decirles Teníamos qué tipo exiliados de gobierno colombianos para la tener. época también de... Nosotros no somos quien para decirles a ningún país qué tipo de gobierno puede o no puede tener. Si a ellos les gusta, vamos arriba. Yo no me voy a estar metiendo en esas cosas. Venezuela es una dictadura y El Salvador no. Maduro es un dictador y Bukele no. Estamos de vuelta como... Si vamos a los índices internacionales, yo por lo menos me animo a decir que Bukele viola los derechos humanos. Nada más, no es un Yo dictador. me animo a creo que decirlo. Es un dictador. O sea, no solo viola derechos humanos. Persigue a los partidos políticos de izquierda y de derecha. Persigue a Arena y persigue al Farabundo Martí de Liberación Nacional. Persigue políticamente y hay un montón de dirigentes políticos de primer nivel, por ejemplo, Nidia Machado, ¿no? Que es exiliada, tiene un montón de exiliados. Entonces, ¿hay democracia plena? No. Es un dictador. ¿Y por qué la calle Pou le dice dictador a Ortega, que es un dictador, y no le dice a Bukele? ¿Por qué no hay una declaración? Hay un montón de declaraciones sobre Venezuela y no hay declaraciones sobre El Salvador. Mira, porque no hay distintos tipos. Las dictaduras son dictaduras, sean del color que sea. Vamos arriba, tenemos que condenarlos a todos. Además es cierto que Bukele se arranca a perpetuar en el poder de forma sistemática, Claro. pero también es cierto que vemos otros ejemplos que rompen los ojos. Que incluso ¿No? la ¿Hace reelección- cuántos años existe un régimen en Cuba? ¿Hace cuántos años reelección- existe un régimen en Venezuela? La reelección en El ¿Hace Salvador- cuántos años existió el régimen del PRI en México, por ejemplo? Pero es un partido democrático el PRI. Mirá que no. Pero ¿cuántos años estuvo en el poder? Y bueno, pero ganó elecciones. Bueno, es cuestionable también. Es decir, Fue el único país que no tuvo una dictadura, México. Tiene una institucionalidad. Estados brillante. Unidos.
Exacto. Digo, ahí dicen porque no tienen embajada de Estados Unidos. Pero entonces si vamos a mezclar los conceptos entre democracias que tambalean y figuras dictatoriales, tenemos que traer una discusión muchísimo más fina, muchísimo más fina. Pues yo también creo que tiene que haber un recambio de poder para que no se perpetúen, para que no se generen vicios de poder. El Salvador tiene prohibido por constitución la reelección. Y Bukele se reeligió. Sí. Y ahí no hubo la Cancillería del Uruguay ni el presidente de la calle Pou cuestionando a Bukele. Entonces, es eso lo que digo. Hay una política exterior que obviamente ¿entendés? Que es incoherente porque cuestiona determinadas dictaduras de izquierda, que se llaman de izquierda, yo creo que no son de izquierda por los valores que dicen, y a la derecha se calla. Y creo que eso tenemos que cambiar. O nos ponemos como paladines de la democracia, o somos actores sabiendo que somos los únicos 3 países que tenemos democracia plena y el resto un déficit de democracia brutal, ¿no? Lo estamos viendo en el cruzando el charco en Argentina. También es cierto que el Uruguay siempre mira para afuera con los lentes del paradigma uruguayo, ¿no? Nosotros tenemos una vara muy alta en cuanto a nuestras instituciones, en cuanto a nuestra convivencia, entonces desde acá es muy fácil juzgar cualquier cosa. No, pero siempre muy Uruguay, fácil. Históricamente la política exterior ha tenido un rol, y eso desde el vallismo, ¿no? Muy fundamental, que era intervenir a través de buscar consensos, organismos internacionales, mecanismos, ¿no? Para confrontar cualquier tipo, no solo situaciones de dictadura, sino también conflictos, ¿no? Entonces tiene una política exterior y una historia del Uruguay también muy, muy fuerte en ese sentido, que obviamente en su momento el vallismo fue muy cuestionado por el herrerismo, ¿no? Y esa manera de mirar la política exterior. Yo quiero dar un giro también hablando de todos estos temas ideológicos con respecto al PIT-CNT. ¿Qué está pasando? ¿Es de izquierda, es de derecha? ¿Qué sucede ahí, Martín? A ver, yo tengo un par de consideraciones con ese tema. Lo primero es felicitar a la masa obrera organizada que logra llegar a 430.000 firmas, superando ampliamente los números constitucionales que se necesitan para este tipo de iniciativas. Sabemos lo que es juntar firmas, sabemos lo que cuesta, y que una organización civil por su propia cuenta logre hacerlo es muy bueno, porque los mecanismos constitucionales y de democracia directa están para ser utilizados. Son grandes resortes que tiene nuestra democracia para de alguna forma apaciguar o encarrilar descontentos que puede tener una parte de la población. Yo celebro que lo estén transitando por ese camino, y que si quieren dar la discusión, bueno, pues demos la discusión. Ahora, como te digo esto, también te digo que me parece que de las últimas propuestas plebiscitarias que existieron en nuestro país, o de las que intentaron sobrevolar y llegar, es la más irresponsable. Y es irresponsable porque te genera, le puede generar al país una quiebra, un quiebre económico que es interesantísimo de analizar. Por ejemplo, el otro día salió un análisis del BPS que hacía proyecciones a 2025, si se llegara a aprobar, digamos, ahora este plebiscito, 2050 y a 2100, y las previsiones son catastróficas. Catastróficas porque lo que plantea el PIT-CNT con esta papeleta es, bueno, eliminemos la SAFAP, que eso es de una gran irresponsabilidad. Plantea atar el valor de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, que es otro error, que es que el Uruguay ya tuvo una experiencia mala en ese sentido, y plantea poner la edad jubilatoria y la edad, o sea, los años que tenés que tener de actividad en la Constitución también. Y ahora te enumero porque me parece que es tan mal este tipo de acciones. Atar directamente las jubilaciones y las pensiones a el salario mínimo nacional es un grave error. Primero, porque el salario mínimo nacional lo establece el Ejecutivo. Entonces, si el Ejecutivo se ve apretado económicamente en algún momento, adrede puede elegir bajarlo. Entonces, si bajamos el salario mínimo nacional, pierden los trabajadores, van a perder los jubilados y los pensionistas, y va a perder el mercado económico interno del país, que va a haber menos plata girando o fluyendo. Después, por otro lado, por eso de 2004 a la fecha se optó por calcular este tipo de prestaciones con la BPC. Antes, si no me equivoco, del 85 al 2004 el salario mínimo cayó un 65-69%. Del 2004 hasta hoy creció más de un 300%. Es una locura. O sea, tener este tipo de mecanismos establecidos de una forma tan rígida y con algo que puede ser tan volátil como el salario mínimo, que puede fluctuar en función de la vida económica del país o de
del pensamiento que tenga el gobierno de turno es muy peligroso y peligroso por sobre todo para los trabajadores. Después, el planteo de la eliminación de las AFAPs me parece mínimo irresponsable. Mínimo irresponsable, por no decir que puede terminar siendo catastrófico para la vida útil y el desarrollo del país. Y acá hay una serie de cuestiones que son interesantes de analizar. La primera de ellas es que esos 22.000 millones que se les retienen que se les quitará a la FAP si este plebiscito llega a buen puerto, pasan a un fideicomiso que es administrado por el BPS y solamente por el BPS. Alrededor de eso no pueden existir otro tipo de agentes que existen hoy en día, porque este plebiscito también elimina la posibilidad de lucrar con esa plata. Es decir, esa plata va a salir, perdemos plata en materia de intereses, pasa al BPS, el BPS lo administrará. Podremos decir, 22.000 millones es un montón. Bueno, en términos de seguridad social no. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad social por lo general son deficitarios. Nacen sabiendo que tienen que ser modificados en algún momento. Y acá yo creo que es un gran problema del Uruguay saber desde hace varios años, muchos años, que tenemos que modificar nuestro sistema para que sea sostenible en el tiempo, pero no ponernos de acuerdo en el cómo. Y eso es una gran discusión que tendríamos que darnos, porque en lugar de plantear este tipo de reformas que son irresponsables, no nos juntamos entre todos y lo planteamos de una mejor manera, redactamos algo mejor. También es cierto que hay muchos puentes de diálogo que están básicamente dinamitados entre muchísimos tipos de actores. Es cierto, es una gran crítica. Pero bueno, siguiendo con lo otro, la edad, establecer la edad jubilatoria en la Constitución también es de una irresponsabilidad tremenda. Primero porque el tope de 60 años para jubilarse viene establecido desde 1904, donde la sociedad tenía un promedio de vida de 58 años. A 2019 en Uruguay se vive en el promedio 78 años, y si pasás los 65 tenés por lo menos 17, 20 años más de vida. Estadísticamente, esto lo tenemos que analizar con pinzas y viendo un montón de factores que van mucho más allá de lo que son de lo que es solamente la plata que vamos a manejar o dejamos de manejar. Nuestro sistema previsional se funda de dos maneras. Del 95 para adelante tiene dos patas. El ahorro con base en la solidaridad intergeneracional, es decir, los activos ahora nosotros le estamos pagando las jubilaciones y pensiones a la generación anterior, y la generación que viene nos va a pagar a nosotros. Es un principio de la seguridad social. Y el segundo es el ahorro por capitalización individual, que acá es donde toman forma las AFAPs. ¿Qué pasa? El sistema deficitario lo que te dice es, bueno, la sociedad en Uruguay viene cambiando a lo largo de los años. Tenemos cada vez más pasivos y cada vez menos activos. Es más, hay una estimación de que de ahora a 2100 perdamos más de 400.000 personas dentro de la población económicamente activa. Entonces, es decir, si hoy es deficitario el sistema, con 400.000 personas menos aportando dentro de no muchos años, ¿va a ser aún más deficitario? Sí, pues claro que sí. Bien, a ver, ¿cuál es la pregunta? Porque vamos directamente a la reforma, o si el PIT-CNT de izquierda. Vamos por partes. Un disparador, ¿no? Un disparador, pero... No, porque son súper interesantes. Sí. Vamos al plebiscito. Al plebiscito, entonces vamos. Sí, directamente. Bueno, perfecto, vamos al plebiscito. Bueno, a ver, yo creo que el plebiscito, ¿no?, es la magnitud de las firmas, ¿no? Porque no hay que desconocer, ¿no?, la cantidad de firmas que se juntaron, la verdad, en ese sentido, la capacidad de movilización, pero también obviamente hay y ahora estamos eso en campaña, ¿no? Estamos, ¿no?, entregando los folletos, las listas, ¿no?, y en todas las ferias, y siempre había personas de un montón de plebiscitos que había en la vuelta, ¿no? Y uno veía cómo la gente venía y firmaba por y no le firmaba el plebiscito impulsado por Cabildo, ¿no? Y no era un tema ideológico, porque de todos los pelos, ¿no? Entonces, la magnitud. Eso por un lado, ¿no? Entonces, eso marca un factor que a su vez también se suma a otro factor, que es el descontento social que hay con la reforma del gobierno. Y acá hay que ser, siempre Dani lo hablaba, ¿no?,
de la honestidad intelectual y la responsabilidad, ¿no? Danilo Astori, que digamos, el mentor, y nosotros somos en el DLESA un sector astorista principalmente y serenista, pero me gusta ser más astorista, pues convivimos con Danilo y aprendimos mucho de él, de la forma de hacer y sentir política, ¿no? Danilo planteaba que el próximo gobierno, sea quien sea, porque estábamos ya cerca de las elecciones, tenía que entrarle al diente, ¿no?, a una reforma de la seguridad social. Entonces creo que el gobierno, me parece que saludar la iniciativa que comenzó, ¿no?, en ese camino, ¿no?, de empezar a trabajar en la reforma de la seguridad social, ¿no? El Frente Amplio le tocó un montón de reformas, ¿no? Y obviamente no se pueden hacer todas las reformas al mismo tiempo porque hay un tema de escasez de dinero, de esfuerzo. Hicimos la reforma de la seguridad social, de la reforma tributaria, la reforma de la salud, un montón de reformas importantes, en la educación también. Y creo que lo que faltaba, porque aparte después en el medio tuvimos el lío de los cincuentones, ¿no?, que el gobierno de la calle nos dejó ese paquetito, y este gobierno hizo bien en empezar a hincar el tema de la reforma de la seguridad social. Creo que es una reforma, más allá que saludo, pero me parece que es una reforma muy mala. No solo por primero, también parte de una mentira del presidente de la calle Pou en el debate con Daniel Martínez, donde él planteó que no se iba a aumentar la edad de jubilación, ¿no? Entonces, bueno, hay parte de una premisa incumplida de una promesa electoral. Pero más allá de eso, porque es discutible, obviamente, con la esperanza de vida que tenemos, por suerte, ¿no?, y el grado de desarrollo, ¿no? Creo que el tema de la edad jubilatoria es algo totalmente discutible. Lo que sería muy demagogo es decir, con una eventual reforma del Frente Amplio vamos a volver a tener 60 años. Yo no quiero ser ese camino que hizo la calle Pou en ese momento. Quiero ser responsable, como me enseñaba Danilo. Y en ese sentido, creemos que fue una reforma que no fue integral, una reforma donde le faltó, y por ejemplo, terminar con algunos privilegios, ¿no? La denominada caja militar, donde las personas se pueden jubilar a los 40 años, ¿no? Y después generalmente lo que pasa es que esa gente se jubila y no es que se queda en la casa, en termina trabajando. Y otro de los factores que hace mal esta reforma, ¿no?, y que le pega a los jóvenes, ¿no?, y eso me parece que también habla a veces de las tomas de decisiones en los parlamentos, y este gobierno también lo tiene mucho en su gabinete, que no tiene perspectiva de género y tiene muy pocas veces perspectiva de juventud. La perspectiva de juventud en el Parlamento no es solo el Partido Nacional, sino es a nivel global. Es del sistema. Y creo que es algo que tenemos que trabajar, ¿no?, fuertemente. Por ejemplo, una de las cosas que habilita esta reforma es que las y los jubilados puedan, después de jubilarse, puedan reintegrarse al trabajo, ¿no? ¿Saben cuánto es la desocupación en esa población, en mayores de 65, ¿no?, que están activos? De un 6,5%. En cambio, el de la juventud está el desempleo un 30% en la franja etaria. Entonces, esto, en vez de ayudar a combatir, ¿no?, el desempleo al nivel de juventud, ¿no?, termina siendo como un factor, ¿no?, que obviamente termina siendo favorable a esa población que tiene menos desempleo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que es fundamental, ¿no?, apostar a un diálogo social. Y eso es lo que apostamos del Espacio Social de Monta Amplio, ¿no? Pablo Ferreri, que es nuestro referente económico, que bueno, fue el subsecretario de Danilo, ¿no?, sigue en esa línea de, bueno, obviamente nosotros tenemos que apuntar a la reforma. Creo que esta juntada de firmas muy grande reflejó eso. Las encuestas, ¿tá?, estamos hablando que más del 60% está de desacuerdo con la actual reforma, y eso estábamos hablando que hay gente de la coalición, gente del Frente Amplio, ¿no?, que está en contra de la actual. Entonces creemos que es un diálogo social con todos los actores, ¿no?, para discutir una reforma integral, que no es la que pasó con esto. Con los artículos del PIT-CNT nosotros estamos en contra, ¿no?, donde creemos que, por ejemplo, rápidamente el Uruguay está teniendo un problema de crecimiento económico, ¿no? Estamos creciendo desde hace varios años, no solo este gobierno, sino también parte del final del nuestro, ¿no?, en torno del 1%. ¿No? Equiparar las jubilaciones mínimas con el salario mínimo ya te marca rápidamente un 1,3 del PBI, ¿no? Entonces eso ya obviamente deja al gobierno, sea quien sea, muy limitado a la hora de pensar una redistribución de la economía que la necesitamos, porque el Uruguay está creciendo para volver al círculo virtuoso del gobierno del Frente Amplio, de crecimiento económico pero con distribución social. Entonces compromete mucho al gobierno, que sea cual sea, ¿no?, a la hora de querer volver a ese círculo virtuoso de crecimiento económico con distribución social, ¿no? Entonces en ese sentido creemos que no es el camino esta reforma, pero que sí obviamente esta reforma o esta juntada de firmas del PIT-CNT y esta movilización, ¿no?, lo que marca es eso, es a nivel social un cuestionamiento a la reforma del gobierno que tenemos que
como gobierno del Frente Amplio ya nos planteamos y está dentro del programa, y todos, ya sea Carolina Cose, Yamandu Orsi o Andrés Lima, gane quien gane, está ya comprometido con el programa de gobierno del Frente Amplio de que se va a hacer un diálogo social con actores políticos de la sociedad civil, académicos, para hincarle el diente a una reforma que sea más integral, que sea más acordada, ¿no?, con todos estos actores y que obviamente tenga mayor capacidad de perdurar en el tiempo. Yo creo que los dos hablaron del tema de la importancia de las firmas, ¿no? Llegan a 430.000 firmas y demás. Yo creo igual que estamos hablando de temas muy sensibles que son fáciles llegar a las firmas, ¿no? Porque si nosotros hablamos ya de por sí, le decimos a una persona, bueno, vos vas a tener la oportunidad de jubilarte 5 años antes, donde el Estado se va a encargar de pagarte esa jubilación que tu ahorro privado por ejemplo, la SAFAP no lo está haciendo y lo va a hacer. Ya de por sí te deja, por lo menos te da tendencia, ganas de firmar porque decís, bueno, mi futuro va a estar garantizado mediante la firma. Ahora, vos decías 1,3 del inmediato, del ¿no? PBI. Después se va incrementando. Yo tenía 1,5, pero es no, más... es 1,3 y después termina en 8,1. Sí, porque en realidad, si nosotros hablamos del déficit que genera el tema de apropiarse del ahorro privado de la SAFAP, estamos hablando de un 5,5%. No, pero rápidamente... Después el 1,5 por el de los 60 años, o de los 65 a los 60 años de la jubilación. Entonces, bueno, ahí en también general, hay una variable del crecimiento del PBI, entonces vos ahí no puedes tirar un número. No, es verdad, pero siendo Pero sí, proyección... rápidamente siendo puedes proyección. tirar sí que el 1,3 lo haces cuando tenés que equiparar el salario mínimo con las jubilaciones. Sí. Ahí tenés es una Digo, demencia, y ¿no? encima le sumamos a los 3 puntos de déficit que hay ahora hoy en día. Exacto. Entonces, yo digo, me parece que todos los diálogos políticos tendrían que sentarse y decir, bueno, está muy bien que nosotros pensemos, porque es un tema muy sensible el tema de los jubilados, y nosotros vemos a las personas mayores como personas que están cobrando muy poco, capaz por el esfuerzo que hicieron. Entonces, sí es verdad que habría que pensar algo hacia adelante, pero Martín, muy bien dijiste, digo, en las jubilaciones ya nacieron siendo, yo lo digo un poco más sin pelos en la lengua, pero siendo una estafa, porque nacieron en la guerra como para personas que se iban a morir en la guerra y no iban a cobrar nunca la jubilación. Entonces, digo, ¿cómo nosotros pensamos de un sistema que nació ya de por sí siendo malo, a mejorarlo y que los jubilados no cobren miseria como lo están cobrando hoy en día? En nuestro país nació un poquito mejor. El primer Sí. sistema de seguridad social lo hizo Oribe. Sí. E iba destinado a viudas e hijos Sí. de... Que no era el primero originario mundialmente. Pero en nuestro país nació un poquito mejor, por eso nos debemos estas discusiones con un poquito más de responsabilidad. Yo celebro que haya llegado a las firmas por la utilización de los mecanismos democráticos Claro, para exacto. manifestarse. Me parece perfecto. Después, si la reforma está buena o no está buena, bueno, acá tenemos que ponernos todos la manito en el corazón y saber con qué responsabilidad discutimos estos temas, con qué responsabilidad los transmitimos, y la gente a la hora de votar sabrá lo que hacer o lo que no hacer con su país. No podemos subestimar a nadie, no podemos subestimar al votante. Ahora, en función un poco de lo que decía Seba, hay un par de cosas que también son interesantes. Mencionaba la caja militar, pero este proyecto de reforma no la contempla tampoco. O sea, no contempla cajas paraestatales. Por Exacto, ejemplo, por eso tenemos que ir a algo más integral. la Por militar. eso. Estoy de acuerdo con que hay que ir a algo más integral, viéndolo como un todo, porque también las otras cajas dejan un déficit impresionante. Y otra cosa que me parecía interesante mencionar es que fijando la edad jubilatoria en 60 años y 30 años de actividad en la Constitución, y criticando la reforma que hizo este gobierno para que los quienes se jubilan puedan seguir en actividad después de jubilarse, en realidad le estamos pegando a la franja más pobre de la población. Es decir, en los quintiles más bajos, casi un 50% nada más llegan a los 30 años de actividad en blanco que se necesitan para jubilarse. Entonces, darle mecanismos a esas personas para que puedan acumular un par de años más y se puedan terminar jubilando, a mí no me parece mal, o jubilándose mejor. Después, por otro lado, me pareció muy interesante la discusión numérica que estábamos dando. Yo, lejos de ser un erudito con los números, nunca fui muy bueno, pero por ahí yo veía las proyecciones que hizo el BPS hace algunos días, y la verdad es que son catastróficas. Para 2100 se proyecta un déficit de
del 8.1, variable, un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Esto en función de lo que les decía, de que se va a reducir la población económicamente activa, de que la gente cada vez tiene menos hijos, de que la tasa de natalidad baja, de que, etcétera, de que cada vez hay menos nacimientos, los flujos migratorios no terminan compensando toda esta baja de la natalidad. Entonces, el PPS proyecta que, por ejemplo, para sostener económicamente este plebiscito, tenemos que aumentar los aportes patronales y los aportes personales en un 17% más de lo que existe ahora. Tenemos que aumentar 21.5 puntos del IVA. Entonces, me pregunto, ya ayer escuchaba a Marcelo Abdala diciendo... porque también existe la posibilidad de que por sacar tu plata de la SAFAP, que la autorizaste vos, existan juicios personales, más allá, juicios privados, más allá de los internacionales que también pueden pasar. Decía, bueno, pero ¿quién va a denunciar? O sea, ¿quién va a hacerle un juicio al Estado si va a estar cobrando lo mismo o más de lo que iría a cobrar? Bueno, eso quizás hoy, mañana... No lo sabemos, no lo podemos sostener, porque además en la medida en la que tu sueldo se equipara al salario mínimo nacional, que puede bajar en función del gobierno que esté o de los vaivenes económicos del país, vas a percibir menos porque vas a aportar un 32% a la seguridad social. Hoy se aporta un 15%. Y además... O sea, vas a perder salario y además vas a perder poder de compra, porque cuando vayas a comprar algo, el IVA va a estar en 30 y pico por ciento, en 40 y pico por ciento. Bueno, es cuestionable este plebiscito en función de que, bueno, para mí es de lo menos favorable que se le puede plantear a la población más pobre del Uruguay. Capaz haciendo un cierre así, pero como los dos hablaron de hay que hacer un acuerdo integral y demás, capaz que si se les ocurre, han pensado más una idea o dos ideas para darle una mejora a la actual reforma que se hizo de la seguridad social y que no vaya de acuerdo con el plebiscito, ¿no? ¿Se te ocurre capaz que alguna, Martín, para...? Yo soy director del partido y mi rol acá nunca es tirarle flores al gobierno, es generar un poquito más de pensamiento crítico en las estructuras orgánicas. Y yo algo que le critico a este gobierno es que varias de las reformas que hizo, por ejemplo la reforma en materia de educación, esta reforma... estuvo reñida quizás de un poco menos de diálogo de lo que me gustaría con actores sociales. Ya sé, es cierto que en ambos casos muchas veces los actores sociales dinamitan puentes de diálogo. Bueno, pero hay que hacer un esfuerzo. Cuando se tratan temas que son vinculados directamente a la vida y a la subsistencia de la gente, tenemos que ser un poco más responsables y eliminar esa discusión básica y chicanera que terminamos teniendo en el día a día de la actividad política, en la que tomamos postura simplemente porque el otro tomó postura y nos olvidamos nos olvidamos del qué hay en el medio, y el qué hay en el medio de la gente es el país y es nuestro futuro. Nuestro futuro, ¿no? Como jóvenes. Exactamente, ¿no? Ahí creo que eso no solo va la vida de varias generaciones, no solo la de nuestra, sino la que más atrás vienen, exacto, y todavía las que no nacieron. Entonces, creo que en ese sentido es eso, ¿no? Es buscar un diálogo social bien amplio de actores políticos, sociales, académicos, ¿no? Viendo las realidades, viendo el nuevo siglo XXI, que es un siglo muy vertiginoso, de las nuevas relaciones laborales y que tiene que ser integral. No podemos tener privilegios porque hablabas, ¿no? Yo si me dan para firmar 60 años, y bueno, hay gente que es verdad, hoy está 65, ahora están 60, bueno, me jubilo más, pero si me dan para firmar, yo quiero la caja militar, ¿no? A los 40 años. Sí, aparte la posibilidad. Me jubilo con el total del sueldo y un grado más en algunos casos. Entonces, por eso mismo creo que tenemos que ser integral, ¿no? Con un diálogo. Yo creo que las organizaciones sociales, más allá o más acá, en el Uruguay, ¿no? Sean organizaciones sociales que puedo tener yo más sin tendencias ideológicas o no, creo que todas siempre se sientan y tienen una tradición de diálogo muy grande. Y eso habla del Uruguay, ¿no? Y cuando hablamos hoy de las democracias, parte de que el Uruguay es la primera democracia plena de América Latina es porque tenemos un sistema de partidos muy fuerte y organizaciones sociales que son serias y responsables, y el diálogo siempre está. Después podemos, ¿no? Encrisparnos más o no, pero siempre la mesa de diálogo está, y creo que debemos apostar a eso, un Uruguay del diálogo, una reforma integral
dialogada que genere hacia el futuro mejores. A mí se me cosas. ocurre como propuesta Sí. para ir concluyendo, ya que bueno, apostamos por el punto de encuentro, la idea de Vértice también es justamente transmitir ese mensaje. ¿Qué tal si jóvenes del Frente Amplio y de Partido Nacional nos encontramos en una mesa de trabajo a discutir sobre este plebiscito y algunas otras ideas también, pero apuntar a que bueno, trabajemos activamente y llevemos las conclusiones a actores políticos relevantes? Sí, yo totalmente de acuerdo. No creo discutir sobre el plebiscito porque bueno, ahí es una cuestión más de forma, hay gente que está de acuerdo, hay gente a favor. Me parece que tenemos que pensar más amplio, una caja más amplia, salir, ¿no? Y pensar Excelente. en una reforma de la seguridad social en esas perspectivas, ¿no? Que Excelente. sea justa, transparente, ¿no? Equitativa, integral y con capacidad de resistir. Y jóvenes que no están ni en el Partido Nacional ni en el También, Partido Nacional. también, claro, por eso todos, también organizaciones sí, sociales, todos los Esa partidos es y una gran colores. crítica que Sí. le tengo a todo esto siempre. Porque aparte las juventudes hoy se organizan más por causa que por partido, Sí, sí. y eso hay que entenderlo, es verdad. Martín, ¿qué No, te yo parece estoy la profundamente propuesta? de acuerdo. De hecho, existe un ámbito de intercambio entre jóvenes de Sí. distintos partidos que son representantes orgánicos, que es la interpartidaria de jóvenes. Entonces, les hago un recorte de este fragmento y se los mando. Excelente, excelente. Sí, todo, Sí, todo, sí, todo sí. punto de encuentro y convergencia democrática es fundamental. Excelente. Bueno, vamos cerrando entonces esta ¿Cómo se instancia del entiende? programa. Gustazo. Pero bueno, vos decís, hay que picantearla, pero ¿cómo van a picantearla, ¿no? Entre un wilsonista y un astorista? Sí, No, claro, sí. Bueno. Yo estaba pensando, Exacto. Pero, cortamos ya. Es muy conseguimos. Hay más puntos de Bueno. encuentro que a veces. Excelente, apostamos por el punto de encuentro. Exacto. Entonces, bueno, muchas gracias Un gusto tenerlos por estar acá. acá. Gracias por dar. Un placer. Vértice en el aire.